Hola, hola, muy buenas tardes, último día de la semana, acá estamos. Estaba pensando que después de la excelente introducción a los profetas que tuvimos ayer con Elsa, y habernos situado en la mitad para atrás de la Biblia, en pleno mensajes del Antiguo Testamento, ahora nos vamos de nuevo al final de la Biblia, ¿eh? Y hoy vamos a llegar hasta el final, aún dentro de las 7 iglesias que estamos revisando. Vamos a verlo, pero no sé por qué sentí que se ponen más fuertes los mensajes. Vamos a ver si podemos hacer hoy 2 para que no se nos alargue demasiado la serie. Y también porque de alguna manera podemos ir comparando, ¿no? Los distintos mensajes diferentes, con algo bueno, con algo bastante malo, con todas las cosas que no olvidemos en esta mirada, el Señor está hablando con una palabra de autoridad sobre las iglesias de ciudades tan importantes del Asia Menor en el primer siglo. Bueno, hoy vamos a ir a la iglesia de Tiatira. Tiatira. Y se escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Se llama hoy Aquisar. Aquisar, A-K-H, nombre raro, aparentemente lejano al nombre, a lo que nos suena a nosotros como Tiatira, pero en el mismo lugar. Entonces hay otra ciudad ahora, fue un destacamento militar, por lo cual nos vamos dando cuenta que todas estas iglesias que había en esas ciudades eran ciudades importantes, con ese tratar de descubrir por qué ese circuito que dijimos de posible correo postal, entre no aldeas, no pueblitos, sino ciudades importantes, ¿sí? Y la iglesia sería las iglesias de esas ciudades. Seguramente no tenemos idea que hubiera algún edificio, pero seguramente había un sentido de iglesia, no hay duda, pero quizás que era una iglesia, era la iglesia de Tiatira en este caso, pero que se reunía en distintos lugares. Seguramente en las casas, como al principio, y luego en lugares más grandes. Bueno, esta ciudad de Tiatira era una ciudad comercial importante, establecimientos textiles de mucha, de diferentes variedad, relativos a artesanías, y eran famosos los gremios que ya estaban en aquel tiempo conduciendo, manejando, ordenando las actividades. Yo no sé si a ustedes les suena Tiatira, pero no por la Tiatira del Apocalipsis, sino por Lidia de Tiatira, ¿sí? Y mi primera pregunta fue, ¿por qué no había pensado en la ciudad de Tiatira al hablar de Lidia de Tiatira? Porque era en otra situación y en otro momento y en otro lugar. Hechos capítulo 16, Pablo llega a su primer lugar en Europa, después que él tuvo la visión del varón macedónico, y la primera persona con la que Pablo tiene una recepción es con una mujer, que siempre hemos dicho, bueno, miren qué interesante el dato, que era una mujer que se llamaba Lidia y era de Tiatira. En mis lecturas de Hechos nunca se me ocurrió averiguar dónde quedaba Tiatira, quizás pensando que era algún lugar de Macedonia o de Grecia. No, esta señora era del Asia Menor, de esta ciudad importante, y evidentemente ella habría tenido la oportunidad de pasar a Europa para desarrollar, porque era comerciante en telas, que es lo que explica ahí en Hechos capítulo 16, segundo viaje del apóstol Pablo. Pero acá esta es la ciudad. Lidia acá no aparece, ya se habría ido, ya se habría muerto quizás. Pero bueno, entonces en esta ciudad interesante es a la cual
el Señor le dirige esta carta. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Esto era parte de su presentación en el capítulo 1, que lo vimos con detenimiento, y que cada uno de esos elementos en la ropa, en este caso en los ojos y los pies, son recordados, digamos, a cada una de las iglesias a las cuales se refiere. Ahora, esta frase en particular, ¿no? Vamos a Daniel, a ver si lo tengo bien, Daniel capítulo 6. Daniel tuvo una visión de esas que tuvo en la segunda parte de su libro, absolutamente de tipo apocalíptico, es el antecedente más importante en el Antiguo Testamento de lo que sería luego el Apocalipsis. Se le levantó los ojos y vio a un hombre, ¿no? Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. De manera que, como el Señor está haciendo en todo esto que estamos viendo, siempre hay una referencia directa a algo que ya pasó, en este caso que apareció en el Antiguo Testamento, ¿sí? De las otras no teníamos ninguna frase o algo relativo a un pasaje apocalíptico, pero acá sí, a esta iglesia sí, como esa visión que había tenido Daniel. Muy bien, ¿y qué le dice a Tiatira? Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Ya estaba para cerrar la carta, listo, que no le diga al que venciere, ya está. Tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Extraordinario. Y sigamos notando cómo el Señor valora la perseverancia. Pero agrega, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Diferente de Éfeso, ¿no? Que venía todo bien, pero después viene con el primer amor que se había aflojado. Acá, no, iba mejor, ¿sí? En el desarrollo como iglesia. ¿Y pasaría algo? Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Jezabel es el nombre de la famosísima esposa de Acab, la mujer idólatra, malvada, ¿sí? Que hizo matar a tantos profetas del Señor, que persiguió a Elías, que le llenó la cabeza a su esposo Acab, y que además permaneció, por lo cual debe haber muerto muy grande, en 2 libros. Está en Primera de Reyes 16, es donde fue lo de Elías con los profetas. Y ella muere recién en el segundo libro de Reyes, durante el tiempo de Eliseo. Pasamos la muerte de Jezabel cuando estábamos leyendo los pasajes acerca de Eliseo. Así que tuvo una larguísima vida y el nombre de Jezabel era un nombre maldito y horrible en el Antiguo Testamento. Y ahora esta mujer se llamaba Jezabel, el Señor le puso Jezabel, reminiscencia de aquella, no sabemos, pero dice, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Sí? Las 2 cosas peores en estos análisis que está haciendo el Señor de lo aborrecido a Dios. Dice, y acá como una participación personal, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo, ¿sí? Una obra de Dios tocando la conciencia. Jesús lo dice como si se hubiera presentado personalmente, pero no es eso lo que debe haber pasado. Pero sí algún trabajo del Espíritu Santo para que reaccione.
pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. La firmeza, la fuerza, el juicio de Jesús es muy duro. Sin embargo, detrás siempre está a las iglesias que le dijo arrepiéntete, o acá en este caso que son personas específicamente, esta mujer y los que han caído con ella, que tienen todavía la posibilidad de arrepentirse. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. De manera que el juicio de Jesús es durísimo acá. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. ¿Sí? ¿No les hace pensar esto ya en el juicio final? O sea, la actitud del Señor acá, con todos los matices, ¿no? La oportunidad, habla, lo llama al arrepentimiento, pero si no, el castigo será definido, definitivo. Y también esa idea de que así sabrán todas las iglesias, o sea, que habría que dar un castigo que fuera sabido por todas las iglesias a esas personas que estaban tratando de hacer desbarrancar, yo me anoté ahí, desbarrancar a la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, la de Tiatira, el Señor los felicitó por todo lo bien que estaban ellos encarando, sus vidas y su ministerio. Sin embargo, siempre hay algo que está entorpeciendo de una manera muy importante. Pero no termina ahí, dice, ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, acá aparece otra cosa más, Acá aparecen, de lo que se entiende, de lo que se sabe, los cultos, creo que se llama mistéricos, los cultos de misterio, satánicos, en los cuales muchos creyentes habían sido tomados y confundidos en su fe, con esos ritos de iniciación, que ha habido mucho en ese primer tiempo de la iglesia, de manera que acá Jesús está diciendo las cosas de esa Jezabel, ni los que, y les dice a ustedes, los que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido, porque eso se aprendía, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás. De manera que las cartas de Judas, de Juan, eran mucho más suaves en su manera de hablar, con cuidado, con no torcerse. Acá Jesús era absolutamente lapidario y señalaba una persona y cultos satánicos que eran evidentemente atractivos para mucha gente. Pero les dice a ustedes, los que no están en ninguna de estas cosas, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Como si el Señor hubiera pensado, esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? Los de Tiatira están andando bien, han aprobado en fe, en todo eso, y no les impondré ninguna carga. Eso sí, último consejo, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga, ¿sí? Recuerdo de que iba a volver y después de nuevo firmeza. La idea de la perseverancia tiene mucho que ver con la firmeza. Bueno, y acá hay un final largo. Al que salga vencedor, como siempre, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Qué importante era eso, porque ellos eran perseverantes. Les daré autoridad
sobre las naciones. ¿Y eso de dónde salió? ¿No? Si Jesús sabía todo el Antiguo Testamento. Salmo 2:8, donde habla como para David, pero dice, pídeme y como herencia te entregaré las naciones, te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Así que Salmo 2:8 es la primera parte de lo que les está diciendo acá a los hermanos de Tiatira. Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. Jeremías. Me impresiona cómo se podía saber todo el Antiguo Testamento, y Jesús lo directamente apuntaba en cada caso a cada iglesia. Y acá dice Dios en el tiempo de Jeremías, dice, voy a hacer pedazos esta nación y esta ciudad, como quien hace pedazos un cántaro de alfarero que ya no puede reparar. Tal cual la famosa ejemplo que hizo Jeremías con las vasijas. Y también, es larguísimo estas promesas, incluso muy fuertes, autoridad sobre las naciones, gobernarán. También le daré la estrella de la mañana. La estrella esa no está en el Antiguo. ¿Saben dónde está? En la última página del Apocalipsis. Jesús él ya sabía todo lo que iba a decir y todo lo que iba a pasar. 22:16, falta un pedacito así para que termine el Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de esta... ahí habla de las iglesias. He enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16. Y ya se los estaba anticipando a los hermanos de Tiatira. Con el tema de Jezabel da la sensación de que hubo un juicio muy fuerte, pero no, los estaba animando por todos lados y les estaba dando una promesa tremenda. Bien, y al final, ahora lo dice al final, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En las otras, las dos, especialmente del principio, al principio, antes de decir al que venciere, decía... que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La frase hecha, era una frase hecha, les estaba hablando Jesús, pero acá, como el Espíritu de Él era el que estaba trabajando en el espíritu de ellos, para que retuvieran esta palabra y vivieran conforme a ellas. Sigue, la que sigue, Sardis, iglesia de Sardis. La ciudad de Sardis hoy se llama Sardes. Era una ciudad muy importante, era la capital del antiguo reino de Lidia, ¿sí? Que por ahí aparece en la historia, que era importante, no sé en qué parte de la historia, pero era una ciudad de riqueza y fama. Así que si había riqueza y fama, debía haber una de problemas para los pobres cristianos, ¿no? Hoy, seguramente es una moderna ciudad, y en aquel momento fue una ciudad muy importante. Bueno, vamos a leer esto porque es bravo. Esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene... No, me equivoqué, me fui a la otra iglesia. Esto dice el ángel a la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esto fue presentado en el capítulo 1. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Aplanadora de entrada, Los otros un montón de cosas buenas, no. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y acá Jesús no dice arrepiéntete, dice despierta. Muerto, pero todavía puede despertarse. Reaviva lo que aún es rescatable.
pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. A la anterior a Tiatira le hablaba de buenas obras y que habían ido mejorando, ¿no? Pero acá le dice, no de buenas, que no sean perfectas. Finalmente lo que el Señor quería, perfectas. La palabra perfecta quiere decir completas, íntegras. No he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Así que, como en una iglesia, como en cualquier vida, cuando ha habido un deslizamiento, quizás sin llegar a morirse, que el Señor no diga que está muerto, pero cualquier tipo de deslizamiento, hay 3 indicaciones del Señor. Recuerda lo que sabías, lo que leíste en la Biblia, lo que has recibido y oído. Ahí han pasado los apóstoles. Recuerda, obedécelo y arrepiéntete. O sea, todo el camino de la restauración está acá marcado para la iglesia de Sardis. Si no te mantienes despierto, vuelve otra vez a lo de despierto, ¿sí? Eso de muerto no era muerto de muerte total, era como muerto, ¿sí? Porque estaba la posibilidad, con ese camino de restauración, de despertar. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Acá nuevamente está el juez del juicio final, dando una advertencia muy fuerte, por lo menos a la parte de la iglesia que estaba como muerta. Qué terrible eso de... ¿Cuántas veces se habla de una iglesia que va perdiendo la gente, que no hay interés, que solo queda religiosidad? El Señor a eso lo llama muerte. Sin embargo, menos mal, algo bueno. Tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Metáfora, Los otros muertos y con ropa manchada. Tienes unos cuantos que no han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Acá aparece también un símbolo, la blancura, la santidad, la pureza. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. De manera que acá ya está apuntando hacia el final después del juicio final, ¿sí? Cuando no sabemos cómo, pero aquí hay una promesa de vestiduras blancas. Y en cualquier representación que se quiera hacer de una foto del cielo posible, las vestiduras blancas. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Acá entra dentro de las promesas de finales. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida. El libro de la vida va a aparecer también en la parte que no vamos a ver del Apocalipsis, donde, y desde el Antiguo Testamento siempre, el Salmo 40 que se hace escrito en el libro de mí, Jesús está diciendo, jamás, nunca, porque anduviste con vestiduras blancas simbólicamente en tu vida acá, cuando caminaba por Sardis, jamás borraré tu nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Se dan cuenta que van apareciendo nuevos elementos de la visión del Apocalipsis que va a venir después del capítulo 4. Así que acá aparece el Padre y los ángeles. Entonces, no solo no borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre
delante de mi Padre y delante de los ángeles. Después de todo no fue tan malo lo de Sardis, lo que pasa es que fue muy fuerte de entrada, entonces nos quedamos pensando que estaban todos muertos, ¿sí? Parte de la interpretación de la Biblia que tenemos la libertad cada uno de hacerlo, ¿eh? En otros casos, a otras iglesias empieza diciéndoles todo lo bueno, y después le dice, sin embargo, acá hay una mancha que hay que sacar y que yo me voy a ocupar. Con lo de Jezabel me impresiona porque dice que él se va a ocupar del castigo. Ahora, en la iglesia de Sardis empieza directamente con, bueno, con un sacudón, un zamorrea, ¿sí? Los agarra y le dice, están muertos, despiértense, ¿sí? Pero después, claro, dice, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos, ¿sí? ¿Será la minoría? ¿Serán unos pocos? No lo sé. Pero de la lectura lenta, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele, me parece importante que no es esto para hacer una revisión de las 7 iglesias, sino el Señor empezó el Apocalipsis, la revelación de las últimas cosas, con planteos a iglesias reales, donde dice yo sé, ¿eh? Y después y también leímos que Él conoce la mente y el corazón, de manera que todas las iglesias, esas y todas hasta el fin de los tiempos, están siendo miradas por el Señor. Pasamos por la mirada del Señor, ¿sí? Que aprueba y que Dios quiera que siempre diga que las obras son perfectas delante de Dios. Bueno, ¿y qué faltaba? El que tenga oídos, al final, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que acá estamos, ya vamos por, ¿cuántas vimos? 1, 2, 3, 4, 5, quedan dos. Así que para el lunes nos espera Filadelfia, qué lindo nombre Filadelfia, porque tiene un contenido ahí, y la Odisea. Y vamos a encontrar ahí algunos de los versículos más famosos, pero también el análisis meticuloso de tanto los creyentes, los que estaban en el buen camino como los que no, y con determinadas influencias, desviaciones y cosas que estaban apareciendo, atacando a la iglesia de Dios. ¿Sí? Como siempre, la iglesia de Dios ha sido atacada por el enemigo. Pero la palabra de Jesús en este momento es muy importante para nosotros, muy importante. Él sabe lo que pasa en cada uno de nosotros, en nuestras iglesias, en nuestros movimientos, en lo que aceptamos, en lo que no aceptamos, ¿sí? Y estos 7 modelos que tenemos acá, espejo, como para que nos miremos y sintamos a la vez el cuidado de Jesús. Jesús amó a su iglesia, ama a su iglesia, y lo que hace con esto no es solamente bajar el hacha, llamarlos al arrepentimiento, llamarlos a despertarse y llamarlos a ponerse en orden, en comunión con lo que Él quiere, porque como lo dice, yo vengo pronto, ¿sí? Y tomémoslo como palabra suya. Muy bien, cerramos la Biblia, hemos tenido muchas cosas en esta semana, con estas iglesias, con lo que hemos visto de los profetas, y retomamos el lunes que viene, si Dios quiere. Y nos veremos en los cultos de este fin de semana. Que Dios los bendiga.